de Derecho Tributario y Aduanero del Colegio de Abogados. Vamos a tratar hoy los aspectos conflictivos del régimen de moratoria ampliada. Y para eso hemos convocado a dos socios del colegio y miembros de la comisión, que son Santiago Montesanti, que todos conocemos, socio del estudio Becar Varela, y Alejandro Messineo, también miembro del colegio y de la comisión, que es socio del estudio Bomchil, quienes van a hacer una suerte de conversatorio sobre los distintos aspectos controvertidos de este régimen, así que yo los dejo en manos de ellos. Bueno, ¿quieren que ya empecemos? Sí. Dale, dale. Okay. Vamos tenemos acá para compartir pantalla lo que sería una presentación que armamos con Alejandro, que básicamente, en realidad, la idea nuestra, como adelantó Manuel, no es explicarles punto por punto todo lo que dice la ley y, digamos, porque, digamos, se van a dormir en 5 minutos, y la ley y la resolución general de la AFIP, ¿no? Entonces, la verdad que quisimos dar un breve pantallazo, digamos, de lo que es la moratoria, que comprende, que no comprende, y después sí ir un poco más a los aspectos conflictivos que pueden tener algún tipo de interés jurídico para nosotros como abogados, porque puede generar evidentemente discusiones, litigiosidad, conflictos futuros y conflictos actuales, ¿no? Así que bueno, lo que empezaríamos es simplemente en este breve pantallazo, digamos, y visión muy abuelo de pájaro de qué es esta moratoria. Acá en esta primera filmina, digamos, lo que vemos es esta distinción que ya hace la ley de los distintos sujetos que pueden adherir. Y los trata de manera muy diferente. Nosotros tenemos que recordar que esta moratoria, cuando surgió, en realidad viene de diciembre del año pasado, y era una moratoria exclusiva para las MIPYMES, entidades sin fines de lucro, ciertas organizaciones comunitarias y personas humanas, asociaciones indivisas que la AFIP califique como pequeños contribuyentes. Ese era el universo que cubría esta moratoria, con lo cual dejaba fuera de su alcance a la enorme mayoría de contribuyentes. Entonces, bueno, esto generó algún tipo de cuestionamiento. Hay incluso fallos en la justicia, que después Alejandro se los puede comentar, de contribuyentes que dijeron es discriminatorio, que no me dejen entrar a mí y sí a estos otros. Y después Alejandro lo comenta, pero lo cierto es que ahora en agosto de este año la moratoria se amplió, por eso hablamos de moratoria ampliada, por esta ley 27.562, y se amplía para comprender a todo el universo de contribuyentes, pero en este caso se les pone una serie de condicionamientos que son bastante inéditos, o por lo menos no hay antecedentes que yo conozco, no hay antecedentes en nuestra legislación, en nuestra historia de este tipo. Entonces, a los que eran, digamos, los sujetos originales de la moratoria, que eran estas micro y pequeñas y medianas empresas, las entidades sin fines de lucro, no les aplican todas estas restricciones que sí se previeron para los otros contribuyentes. Y que básicamente la principal es esta cuestión de la repatriación, ¿no? Entonces te dice que un contribuyente que no está dentro de ninguna de estas categorías, MIPYMES, entidades sin fines de lucro, ciertas organizaciones comunitarias, bueno, si queda excluido de la moratoria, si tiene activos en el exterior, a la fecha de corte, que es 26 del 8 del 2020, y no los repatria. Por supuesto que los otros grandes contribuyentes, por decir de otra manera, o contribuyentes que no estaban incluidos originariamente, que no tienen activos en el exterior, bueno, pueden ingresar sin limitaciones, ¿no? Pero bueno, aquí está, si querés,
una de las grandes diferenciaciones. Hay dos sujetos distintos a los efectos de la moratoria. Uno cuyo ingreso y permanencia en el régimen no tiene limitaciones, o casi no tiene limitaciones, y los otros que sí tienen muchas restricciones, tanto para ingresar como también para permanecer, ¿no? Ya sea para ingresar por el requisito de la repatriación, de por lo menos el 30% de los activos financieros que tengan en el exterior, ya vamos a ver qué significa esto, como porque se les aplican algunas causales de caducidad, una vez que hayan podido ingresar, que no son aplicables a los otros. Por ejemplo, el pago de dividendos, pagos a sociedades vinculadas, todas esas cuestiones son causales de caducidad y implican que pierdan los beneficios de la moratoria. Después hay otras exclusiones subjetivas que son bastante de rigor en este tipo de moratorias, que son, por ejemplo, los condenados penalmente con sentencia firme y condena que no la hayan cumplido. Básicamente eso, porque también están los fallidos que no tengan continuidad en la empresa, pero después vamos a ver que tiene algunas excepciones bastante curiosas respecto de los fallidos. Bueno, entonces, digamos, ahí tenemos lo que era anterior, si querés, el ámbito subjetivo, ¿no? Quiénes pueden adherir y por lo tanto también quiénes no pueden adherir. Y acá tenemos qué es lo que puede regularizarse a través de la moratoria. Y básicamente es cualquier tipo de obligaciones fiscales nacionales, ¿no? Por supuesto, vencidas al 31 de julio de 2020. Esto puede ser impuestos, recursos a la seguridad social, retenciones o percepciones no practicadas o no ingresadas, pueden ser planes caducos, o sea, el origen de cualquier tipo de deuda. Las exclusiones objetivas son estas que figuran aquí, que no las pueden después ustedes ver, no sé, por ejemplo, la más importante y que también es bastante común, es la primera, ¿no? Aportes y contribuciones con destino al Sistema Nacional de Obras Sociales. Esto también vamos a ver más adelante que genera problemas de interpretación y de aplicación y que ya ha generado en moratorias anteriores, porque al excluirse a este subsistema del sistema de seguridad social, genera algún tipo de problemas porque la contribución única de la seguridad social, como se llama, es precisamente única, ¿no? Es un solo tributo que incluye el pago de los distintos subsistemas. Entonces hay un solo tributo, pero a través de la moratoria solamente se puede regularizar una parte de ese tributo, excluido lo que es lo relativo al subsistema del Sistema Nacional de Obras Sociales. Y esto genera una serie de problemas que después veremos cuando analizamos las cuestiones puntuales. Acá un poquito una línea de tiempo, ¿no? De cómo sería, digamos, la aplicación temporal de esta norma, ¿no? Entonces acá tenemos al 31 de julio del 2020, es la fecha de corte, las obligaciones que yo puedo incluir en este plan de regularización son las vencidas a esta fecha, ¿no? Luego, el 26 de agosto de 2020 es la fecha de inicio de la vigencia de la ley 27.562, que es la moratoria ampliada, ¿no? Luego hay una resolución general, la 4816, que es la reglamentación que sacó la AFIP, la sacó el 17 de septiembre de 2020, y que establece, ya lo establecía la ley, que el plazo para acogerse a la moratoria vence el 31 de octubre de 2020, ¿no? Es decir, más o menos hay un poco más de un mes para acogerse, y lo cual no es sencillo porque hay muchísimas dudas hasta el momento, incluso hoy. Y desde la fecha de adhesión del acogimiento, para los contribuyentes que tienen activos financieros en el exterior, tienen un plazo de 60 días para repatriar el 30% de sus activos, porque si no le van a rechazar el acogimiento. Y Santiago, después sí, perdón. Quizás lo que tenemos que destacar, que es una fecha sobre la cual vamos a volver, es la del 26 de agosto del 2020, ¿no? Que es una fecha fundamental, la de la vigencia, y esto básicamente porque de forma, digamos, muy particular, se estableció una serie de beneficios importantes
en virtud de si ciertas conductas se cumplían hasta esa fecha. Entonces, eso va a tener, por ejemplo, ¿no es cierto?, haber cancelado la obligación antes de la vigencia, tiene como consecuencia, en este sentido, la condonación de todos los intereses por esas obligaciones. Y lo hemos conversado, ¿no?, cuando armamos un poquito la presentación, la particularidad de un sujeto, un contribuyente que, esperando un poco la vigencia, decía, bueno, pago solo el capital, y si no me reclaman y tal, bueno, me quedaría condonado si no está pagado antes de la vigencia. Después veremos si está sometido a algún requisito o no, pero no necesariamente es una situación que en otras moratorias ha ocurrido de una manera tan puntual, ¿no? Sí, sí, es correcto. Y tengamos en cuenta esta fecha, es importante la fecha del 26 de agosto, precisamente por lo que dice Alejandro, por un lado, que ahora lo vamos a ver, y también porque, de acuerdo por lo menos a la literalidad de la ley, las causales de caducidad se aplican desde esta entrada en vigencia, lo cual es bastante curioso y yo diría que paradójico también, porque se aplican causales de caducidad que pueden ser previas al propio acogimiento, a la propia adhesión. Entonces, ¿de qué caducidad hablamos? ¿No? Porque la caducidad presupone que yo previamente me acogí. Entonces, digamos, cuando yo hablo de las causales de caducidad puede ser el pago de dividendos, las operaciones de contado con liquidación, pagos al exterior por conceptos como regalías o pago de intereses a vinculadas. Todos esos son supuestos que si una empresa los realiza, se le caduca la moratoria. De acuerdo a la ley no lo puede eso hacer desde el 26 de agosto del 2020. Pero puede que él se haya acogido, no sé, en septiembre o en octubre. Entonces, digamos, todo lo que hizo antes del acogimiento en realidad no debería tener incidencia para como causal de caducidad, porque no puede caducar algo que no existe. Pero bueno, así está escrito por lo menos en la ley, es otra de estas cuestiones, si querés, bastante conflictivas que tiene. Y ahora ya vamos, si querés, al primer, ahora vamos a los puntos que para nosotros son dudosos, conflictivos, ¿no? Hago el comentario que dijiste hoy, así ya dejamos este tema de los antecedentes que hay para el caso anterior, ¿no? Porque hay algunos fallos que han tocado la cuestión de empresas que no cumplían, ¿no es cierto?, con los requisitos de MIPYME y tal, y han querido igualmente entrar. Hay un caso Marítima Marúa que tuvo una sentencia. A ver, no. Por favor, mutearse porque hay ruido en el... Sí, hay un micrófono. Entonces, ahí, va a ser un tema sobre el cual después vamos a volver para los casos de esta moratoria, que son básicamente el principio de igualdad y el principio de razonabilidad, que es lo que va a haber que tener muy en cuenta por los requisitos que acá se presentan. Pero hay estos antecedentes de Marítima Marúa y Electroingeniería, cuyas sentencias de primera instancia le dieron las medidas cautelares para poder adentrarse al régimen, a las empresas que no cumplían estrictamente con lo que decía la norma, y los resultados de las cámaras fueron a favor del contribuyente en el caso de Córdoba de Electroingeniería y a favor del Estado en este caso, en el caso de Marítima Marúa, con una sentencia de la Cámara Contenciosa Federal. Si bien son cuestiones distintas las que se trataban, ahí hay un tema que lo vamos a ver ahora enseguida, que es hasta dónde esta norma está siendo discriminatoria, violatoria del principio de igualdad y la razonabilidad con todas estas disquisiciones y categorías que parecen no razonables, ¿no? Bien. Bueno, la primera cuestión que se te presenta es, dado que, salvo que uno sea MIPYME y todo eso, que supongamos que no es el caso, o pequeño contribuyente, para poder acceder a la moratoria, si el contribuyente tiene activos financieros en el exterior, los tiene que repatriar, por lo menos un 30%, y tiene un plazo de 60 días para hacerlo.
la primera pregunta que se plantea es ¿qué quiere decir estos activos financieros si todos son en el exterior? Ahí la ley tiene una definición que es la misma que tiene en materia de impuestos a los bienes personales y que básicamente son, bueno, por supuesto la tenencia de moneda extranjera, los títulos, bonos, ¿no? Cualquier tipo digamos, de securities, para usar un término muy bien genérico, las participaciones sociales en cualquier tipo de entidades en el exterior, los créditos de cualquier naturaleza en el exterior y también los derechos que tenga como beneficiario de trusts o fundaciones de interés privado o figuras jurídicas similares. Esta es la definición que tiene la ley. Ustedes fíjense que ya estamos hablando de un montón de supuestos donde estos supuestos activos son totalmente ilíquidos, ¿no? Con lo cual, digamos, la repatriación, que básicamente significa o traer el dinero, en el caso del dinero, o liquidar el bien o venderlo, el bien que tengo en el exterior, considerado activo financiero, y traer el dinero acá a Argentina, puede ser, hasta te diría, de imposible realización, ¿no? Entonces, ya aquí tenemos una dificultad práctica que puede ser incluso insalvable en muchos casos, ¿no? Ahora le voy a preguntar a Alejandro a ver qué piensa de esto, pero digamos, la resolución general de la AFIP restringe un poco este concepto de activos financieros que trae la ley y, por ejemplo, aclara que en el caso de participaciones sociales no se consideran activos financieros las participaciones en sociedades que tienen actividades operativas y que se tiene por tal aquellas cuyos ingresos en más de un 50% provienen de rentas que no sean consideradas pasivas. La definición de rentas pasivas es la definición que tenía este concepto en el blanqueo moratorio anterior, ¿no? Es la del decreto la de Macri, ¿no? Entonces ahí está definido que se tiene por rentas pasivas, pero bueno, básicamente, digamos, si yo tengo una participación en una sociedad operativa en el exterior, teóricamente no se considera activo financiero, no está sujeto a repatriación. Pero también aclara el decreto reglamentario, la resolución esta, es que si mi participación es inferior al 10%, se presume que es un activo financiero. Una de cal y una de arena, digamos. Entonces, otro supuesto que queda excluido del concepto de activo financiero son las cuentas que tengan en el exterior vinculado con operaciones de comercio exterior, que es bastante razonable, digamos, y otros son créditos comerciales o, digamos, instrumentos financieros derivados de cobertura vinculados con la actividad, digamos, operativa de la empresa. Pero bueno, fuera de estos casos que aclaró el decreto, la resolución general de AFIP, la verdad que el concepto de activo financiero incluye un montón de supuestos cuya repatriación, lo que implica necesariamente la liquidación del activo, no es de ninguna manera sencilla, ¿no? O sea, no estamos hablando de activos líquidos en muchísimos casos. Así que bueno, aquí tenemos ya una primera dificultad. Sí, vamos a tocar, Santiago, como hablamos, 2 o 3 temas de situaciones que nos parecen realmente que son muy atacables, ¿no? La primera de ellas es el carácter de beneficiario de un fideicomiso o de un trust del exterior. Es decir, razonable la norma que pretenda que una persona que es beneficiario, lo sepa o no lo sepa, ¿no? Porque ahora vemos que esto se puede dar lugar a situaciones complejas. Que una persona que es beneficiario de un trust en el exterior tenga la obligación de repatriar esos bienes de los cuales no es dueño. Imaginémonos una situación como esta, ¿no? Yo hice un trust para dejarle a mis hijos cierto dinero en el exterior, ciertos activos que están en este momento siendo administrados por un buen manager. Y determino que a una cierta edad de los chicos o en algún momento determinado
ese dinero va a ir para ellos. Y resulta que uno de ellos está queriendo acceder a la moratoria. Diría yo, más que razonable, parece ridículo, ¿no? Que tenga ese concepto, porque es el beneficiario de un trust que en algún momento, Dios mediante, le va a llegar ese activo a su patrimonio, que pretenda el fisco repatriar algo que no es propio. Entonces, ese requisito, la verdad que nos parece directamente inconstitucional y ilegal, y unas cuantas connotaciones de las cuales creemos que puede dar lugar a una situación de conflicto judicial si es que el fisco pretende aplicar algo en ese sentido. Claro, acá podrían presentarse dos casos, ¿no? O sea, ya sea que la persona diga, bueno, me meto en la moratoria y considero que esto no se me aplica, o que quizá lo desconoce, porque quizá no sabe que es beneficiario de un trust, y el día de mañana, bueno, lo rechazan y le dicen, usted quedó afuera por no haber repatriado el 30% de este trust que tiene. Bueno, ahí evidentemente se puede presentar un conflicto y evidentemente el argumento que tendrá el contribuyente es, este es un requisito, digamos, arbitrario y razonable porque es de cumplimiento imposible, ¿no? Pero bueno, queríamos simplemente mencionar el tema, no sé, Alejandro, si querés agregar algo, yo para seguir avanzando. El tema de los créditos, Santiago, nos parece también, si yo en algún momento determinado le di un crédito a una persona en el exterior por la razón que sea, cuyo vencimiento es dentro de cierto tiempo, imposibilitarme al contribuyente, imposibilitarlo a acceder a la moratoria porque no puede repatriar ese crédito, porque no se lo van a pagar y no tiene otra manera de solventar esa obligación, también parece un requisito muy razonable y que seguramente puede dar lugar a situaciones conflictivas, ¿no? Sí, totalmente. Sí, en la práctica muchas veces este requisito de repatriación vemos que es un obstáculo que probablemente en muchos casos sea insalvable para que la persona directamente solicite acogerse a este régimen, a esta moratoria, es decir, como que lo excluye. Porque yo no creo que, o sea, es difícil entrar en un régimen con esta espada de Damocles que venga a decir el de mañana usted no cumplió con la repatriación, se le cayó todo, porque, digamos, además este régimen implica el reconocimiento de deuda, el allanamiento en el caso de deudas en discusión, entonces tiene un montón de consecuencias muy duras, muy fuertes, y que obviamente la situación de la persona que se acoge es bastante precaria en estos casos. Entonces, por eso decíamos, es bastante dudoso qué tanto éxito tendrá este plan de moratoria con tantas restricciones y con tantos condicionamientos, ¿no? Pasamos a la siguiente pregunta, si les parece. Santiago, quizás con este comentario que hiciste recién podemos resaltar también que este régimen claramente parece tendencioso a que ciertas o muchas empresas tengan vedado, ¿no es cierto?, en ese sentido, o contribuyentes tengan vedado el acceso a esta moratoria, que es algo novedoso, que nunca sucedió en este sentido, y por otro lado también situaciones que tampoco se habían dado para contribuyentes que han tenido conductas hasta fraudulentas, que ahora se puedan acoger y dejar de pagar todo lo que deberían pagar fuera de una moratoria tan venida como esta, ¿no? Uh-huh. Esto es básicamente lo que dice la pregunta esta, ¿no? ¿Resulta razonable que se exija la repatriación solo a determinados sujetos? Ustedes vean que este requisito no se le exige, por ejemplo, a las MIPYMES y la verdad que puede ser, hay un dato importante que es el requisito de repatriación. No solamente se exige al contribuyente que ingrese a la moratoria, sino que también se exige, de acuerdo a la ley, a sus socios o accionistas que tengan más de un 30% y que tengan activos en el exterior, financieros, ¿no? Con lo cual, digamos, no se entiende mucho por qué se pone este requisito para algunos contribuyentes y no para otros. O sea, no sería tan extraño que el dueño de una pyme
tenga dinero en el exterior, o incluso podría ser una persona pudiente, digamos, pero ¿por qué ese no tiene que hacer la repatriación y otro sí? Parecería que, digamos, no hay mucha, no, digamos, no hay ninguna razón que más que la discrecionalidad del legislador en este caso para digamos, conceder a unos lo que se le niega a otros. Entonces aquí sí, digamos, lo que vemos es, hay un montón de cuestiones conflictivas en materia de impuestos de principio de la igualdad, ¿no? Que ya existían con la moratoria original y que generaron estos casos que comentó Alejandro, pero que persisten ahora, porque no es que se colocó en un pie de igualdad todos los contribuyentes y se dijo, miren, en las mismas condiciones pueden ingresar todos, sino que a algunos se les establecen restricciones y requisitos que son francamente muy gravosos o pueden ser muy gravosos. Entonces, aquí, bueno, nuevamente hay otro nuevo factor, o que puede haber un nuevo factor de conflicto, de litigiosidad, para quien, por supuesto, se quiera acoger a esto y no cumpla con la repatriación o no cumpla con la repatriación en los términos estrictos que exige la FIP. Santiago, con lo gravoso que es la repatriación, que está como está prevista la repatriación, ni que hablar con la situación actual de que quien tiene fondos en el exterior, que se vea obligado a traerlos por el mercado oficial de cambios de esos fondos, y lo que perdería en términos de propiedad y patrimonio. Evidentemente, acá hay un punto conflictivo que hace poner en sobresalto la cuestión del análisis, ¿no? La cuestión del análisis de si acá hay una violación al principio de igualdad. Porque evidentemente no necesariamente a todos los contribuyentes se los tiene que grabar de la misma manera. Esto fue discutido en muchísimos casos, en muchísima jurisprudencia, y la Corte ha dicho en varias oportunidades, ¿no es cierto?, que sí, la norma de que se trata no excluye la facultad del legislador para establecer distinciones o formar categorías de contribuyentes, siempre que tales clasificaciones no revistan el carácter de arbitrarias o estén inspiradas en un propósito manifiesto de hostilidad contra determinadas personas o clases. Es decir, siempre que las distinciones, categorías o clasificaciones se apoyen en una base razonable. Entonces, ¿hasta dónde es razonable un requisito tan gravoso para unos y no para otros? Creo que este va a ser un tema de discusión. Y que no solo se le exija al contribuyente, sino también al accionista, ¿no? Que no es alguien que se esté beneficiando de la... o sea, bueno, su beneficio es totalmente indirecto, ¿no? A ver, esto lo hemos charlado, Santiago, y la verdad que exigirle al accionista, primero viene este famoso tema que dice, ¿qué es repatriar? Repatriar se supone que estamos hablando de un sujeto del país que ha generado una cierta riqueza, patrimonio, que por las razones que sean tiene ese patrimonio en el exterior, entonces el gobierno pretende que traiga. Ahora, ¿dónde está el factor de conexión con el accionista de ese contribuyente que tiene sus activos en el exterior, que podrán o no haber sido generados por la actividad en la Argentina? Por lo tanto, yo diría que hay una cantidad de argumentos desde el punto de vista de la razonabilidad para decir que exigirle a un accionista del exterior. Bueno, ya lo hemos visto que, es decir, ¿quién va a pretender meterse en una moratoria en una compañía multinacional cuando pueda llegar a implicar, si es que eso es así, ¿no es cierto? El accionista tenga que traer los fondos. Ahora lo tenemos en una pregunta siguiente, pero bueno, sí, ese es uno de los grandes problemas. Antes que eso tenemos esta otra pregunta, que es si la sociedad no tiene activos financieros del exterior, pero el socio accionista sí, ahí parecería como que si uno lee la ley, el socio accionista la tiene que traer, la plata, para poder habilitar a la sociedad en la que participa, con el 30%, a adherir a la moratoria. Acá, digamos, repatriación quiere decir, básicamente, digamos, para decirlo muy rápido, o traer la moneda extranjera y convertirla a través del mercado único y libre de cambios en pesos, en cuyo caso es de libre disponibilidad, que no sé si alguien en su sano juicio lo podrá hacer,
o depositarlo en dólares en una entidad financiera, en cuyo caso lo tiene que tener depositado un tiempo, que creo que es hasta fines del 2021, y si no lo puede invertir en unos fideicomisos que va a organizar el BICE y unos fondos comunes de inversión también que va a reglamentar la CNB. Digamos, hay una indisponibilidad, es decir, si yo lo traigo y lo convierto a pesos, por supuesto el tipo de cambio oficial, con lo cual, digamos, estoy perdiendo buena parte del valor de esos dólares, bueno, ahí puedo disponer de la plata. Si lo quiero mantener en dólares, lo puedo depositar en dólares en una entidad financiera o puedo invertir en alguno de estos instrumentos que todavía no están reglamentados, pero en ese caso esa inversión es indisponible por un tiempo que yo creo que es más o menos 2 años, hasta fines del 2021. Luego hay otra cuestión que es, la norma te dice que hay que repatriar, lo tiene que repatriar el contribuyente y sus socios directos o indirectos que tengan más del 30%. Acá le ha preguntado a la Federación del Consejo Profesional de Ciencia Económica qué quiere decir con socios indirectos, ¿no? Bueno, se lo preguntaron a la FIP porque nadie entiende muy bien a qué ha querido referirse y todavía la FIP no contestó. Pero vamos a pasar a este tema que es realmente, si querés, para muchos de los clientes de nuestros estudios, digamos, un tema, si querés, bastante crítico, que es qué pasa con los socios o accionistas de sociedades argentinas que forman parte de un grupo multinacional. Y esos socios o accionistas, por supuesto, son entidades no residentes en Argentina. ¿Es el requisito de repatriación aplicable a los socios accionistas del exterior? Así como está escrito la ley no hace ninguna distinción, dice socios accionistas, con lo cual parecería que es aplicable a todos. La verdad que es bastante absurdo, digamos, por no decir de cumplimiento totalmente imposible. Usted imagínese, no sé, una empresa como Unilever, Holanda, que traiga el 30% de sus activos financieros a Argentina, ¿no? O sea, es directamente improponible. También, en realidad, en general, los asesores hemos interpretado que esto no es aplicable a las empresas de capital extranjero porque no se puede hablar en ese caso semánticamente de una repatriación, ¿no? Repatriación es que algo retorne a tu patria es tu lugar de procedencia, y en este caso estamos hablando de empresas extranjeras. Pero bueno, nuevamente, es una interpretación basada, si querés, en la semántica de la palabra repatriación. Lo que existe, digamos, y es importante que ustedes lo sepan, digamos, a nivel extraoficial y en varias reuniones que ha tenido la FIP con distintas entidades como la UIA o como AmCham, bueno, los funcionarios de la FIP han dicho, nosotros entendemos lo que acabo de decir, es decir, este requisito de repatriación no es aplicable a socios o accionistas del exterior. La verdad que si esto es así, nadie entiende por qué no lo pusieron en la resolución general, por qué no lo aclararon por escrito, y todavía al día de hoy no está aclarado por escrito. Es algo que han dicho y es totalmente extraoficial y las palabras se las lleva el viento, digamos. Así que todos los que estamos en la práctica tributaria estamos esperando que la FIP ponga por escrito que interpreta eso, con igualmente la precariedad que ello implica, porque en realidad eso no está ni en la ley, ni tampoco está en la resolución general, sino que va a estar en alguno de los distintos medios que tiene la FIP para hacer conocer sus opiniones, como por ejemplo, no sé, el sistema del ABC, preguntas frecuentes, o los espacios de diálogo que expresamente dicen que no es el criterio de la FIP, ¿no? O sea, cuando se sale esa publicación dice, bueno, esto no es vinculante. Entonces, la verdad que desgraciadamente es inevitable que la posición sea bastante precaria, aunque bueno, por supuesto mejor que lo aclaren por escrito que no, ¿no? Pero Santiago, eso sumado a un buen fundamento, principio de razonabilidad, hace que una acción o una defensa en este sentido pueda tener todavía mejores chances, ¿no es cierto?, ante una justicia que a veces puede tomar un carácter mucho más formal y no atender a la razonabilidad que surge de esta situación que parece ridícula que el accionista del exterior tenga que traer fondos a la Argentina, ¿no? Claro. Además, es el accionista directo e indirecto. Así que imagínense la cantidad de empresas que puede ser que tenga que mandar plata a Argentina. Primero que 30%, todos los que en definitiva están en la cadena. Sí. Es muy fuerte.
Bueno, la verdad que acá lo importante es que nos quedemos con esta idea de, en principio, lo razonable y lo que surgiría de, digamos, del sentido de la palabra repatriación es que no incluya a las empresas de capital, a los accionistas que sean sociedades residentes en el exterior. La FIP parecería que coincide con esto, no lo ha escrito, no lo ha puesto por escrito todavía en ningún lado y estamos esperando esa aclaración. Bueno, acá, digamos, es una pregunta que, que planteamos, que es, ¿qué pasa si la sociedad se presenta, confía en lo que le decimos nosotros como asesores? Mirá, la verdad que repatriación no es para los accionistas de afuera, con lo cual presentate vos, que no tenés activos financieros en el exterior, o si los tenés, traes el 30%. Los socios del exterior, por supuesto, no repatrian nada, porque no tienen nada para repatriar, y la FIP el día de mañana le dice, no, pero usted quedó afuera, le rechazo la moratoria porque su accionista no trajo los activos financieros del exterior. Entonces, este es el problema, ¿no? Y bueno, ahí lo que hay es simplemente, si se diera ese caso y hay una situación de rechazo, ustedes saben que esta moratoria tiene una particularidad, hay causales de rechazo y hay causales de caducidad, ¿no? El no cumplir con la repatriación sería una causal de rechazo, que es insalvable, digamos, pero bueno, por supuesto, como todo acto administrativo es recurrible, sería recurrible por el recurso, digamos, residual del artículo 74 del decreto regulatorio de la Ley de Procedimiento Tributario y bueno, y luego impugnable por la vía judicial. Pero bueno, genera una serie de dificultades, porque no se olviden que el acogerse a la moratoria, aun cuando luego sea rechazada, implica un reconocimiento de deuda, implica el allanamiento en las situaciones que estuvieran bajo discusión, con lo cual, digamos, este escenario es justamente tan peligroso que es lo que ha hasta ahora, hasta el momento, digamos, paralizado y detenido a las empresas multinacionales que quizás pueden en algunos casos tener interés en adherirse a una moratoria, fundamentalmente en muchos casos para limpiar contingencias y digamos, temas discutibles y que, bueno, la moratoria es una oportunidad como para concluir esas discusiones de manera costo efectiva. Pero está todavía el problema. Con la aclaración, si sale la aclaración de ANFIP por escrito, vamos a estar mejor. Algunas se animarán a hacerlo, otras no se animarán a hacerlo, pero digamos, evidentemente desde el vamos se generó una situación de inseguridad jurídica muy grande que prácticamente impidió en la práctica que hoy muchas compañías del exterior estén pensando seriamente en esta moratoria, lo cual no creo que beneficie a nadie, ¿no? Porque si uno Ahí, plantea una Santiago, moratoria es para recaudar, ¿no? ahí, Santiago, vale la pena ya que mencionaste el tema de limpiar contingencias. ¿Qué sucedería en un caso práctico donde una empresa que tendrá dudas o no sobre un cierto tema, si debería tributarlo, como la moratoria esta es tan beneficiosa en términos económicos, dice, me meto con este tema, después le cae el rechazo por esta causal, y en principio lo que implicaría es que supongamos que se trata de lo que llamamos una deuda oculta, ¿no? Al meterse la moratoria, la deuda oculta se hace manifiesta y implicaría la obligación al contribuyente de regularizarla bajo el régimen general, aplicación de sanciones y hasta eventualmente, ¿no es cierto?, cuestiones penales, si es que se exceden los montos en cuestión. Entonces, la diferencia de si se puede aplicar o no este requisito ridículo de la repatriación del accionista del exterior eh, es realmente sensible y compleja, ¿no? Uh-huh. Sí, sí yo diría que en mi experiencia, bueno, uno en general, por el tipo de trabajo que tiene, sus clientes tienen bastante este perfil y por lo tanto uno ve que este problema lo están teniendo todos y todos están un poco hoy detenidos, como esperando a ver si se meten o no se meten.
si bien en muchos casos tienen interés justamente para limpiar contingencias o para cerrar temas discutibles, pero bueno, este es un tema que los ha genera un condicionamiento muy fuerte, que veremos si justamente la aclaración esta por escrito que estamos esperando facilita, digamos, la toma de decisión. La ley, aquí la resolución general crea también un régimen de información que básicamente lo que obliga al contribuyente es a informar quiénes son los accionistas que tienen más del 30%, que precisamente los accionistas que tienen más del 30% son los que están obligados a repatriar. Nuevamente, reiteramos, la ley no distingue si son accionistas locales o del exterior. Dice socio o accionista. O sea, es decir, hoy tenemos esta duda. El régimen de información obliga a informar a todos los accionistas, o sea, de afuera o locales, con lo cual, digamos, estamos en la misma. La verdad que informar quiénes son mis accionistas no debería ser grave y toda sociedad los conoce, ¿no? Están en su libro de registro de acciones. El problema por ahí es el siguiente punto, que es la sociedad además tiene que informar cuáles son sus activos financieros en el exterior, pero también tiene que informar cuáles son los activos financieros en el exterior de sus accionistas, o son los accionistas los que deben presentar esta información, cumplir con este régimen informativo. Bueno, no queda claro. Tampoco queda claro cuál es la consecuencia de incumplir con el régimen. Parecería que es simplemente las sanciones que hay por incumplimiento de los regímenes informativos, pero que no afecta a la validez de la moratoria o del acogimiento a la moratoria, pero también es un punto que se le ha preguntado a la FIP y que todavía está pendiente de respuesta. O sea, pero digamos, lo importante aquí es, la FIP no solamente exige que repatrie el contribuyente, sino también sus accionistas. Y para saber quiénes son sus accionistas, obliga a cumplir con este régimen de información. Y para saber cuántos activos o qué activos en el exterior tenés, también te lo pregunta y hay que cumplir con el régimen de información, con además un informe de contador, etc. Así que bueno, es nuevamente bastante complicado todos los pasos que hay que cumplir para poder entrar, ¿no? Santiago, aclaremos que este régimen de información no es ninguno de los requisitos que está previsto como de rechazo y de caducidad, correcto, ¿cierto? Con lo cual, la consecuencia podrá ser de tipo pecuniaria, una multa, ¿no es cierto?, por un régimen de información, pero no le va a quitar el derecho. La realidad es que pretender cumplir a la sociedad argentina por una situación del sujeto de su accionista del exterior tampoco parece razonable, ¿no? Ni que hablar de este informe que ha exigido y que le traslada de alguna manera, y habrá que ver, me imagino que los contadores estarán analizando también la cuestión profesional de este informe que exige determinar la razonabilidad, existencia y legitimidad de los activos. Un informe de contador que establezca estos tres parámetros parece bastante difícil, ¿no es cierto? Y con consecuencias que eventualmente habrá que ver cuáles son, ¿no? No parece demasiado razonable exigirle también a la empresa que cuente con este informe de contador, que se tiene que jugar con todos estos conceptos, ¿no? Sí. Bueno, aquí en esta pregunta está el tema que mencionó Alejandro antes. Acá lo que hace la ley es una cuestión que en realidad tiene también un origen jurisprudencial. En anteriores moratorias, las moratorias, bueno, por supuesto, dan un montón de beneficios, condonaciones, extinción de la acción penal, suspensión de la acción penal, condonaciones de multas, de intereses. Esta moratoria también, pero digamos, fundamentalmente estos son en general los beneficios de las moratorias, pero se lo dan al que se adhiere y al que se acoge a la moratoria, que tiene una deuda vencida a la fecha de corte de la moratoria en cuestión, se adhiere
y entonces obtiene todos estos beneficios. Entonces, ¿qué pasó? En el pasado, algún contribuyente dijo, bueno, pero yo no tengo estas deudas, no me puedo coger la moratoria, porque no tengo la deuda porque ya la pagué. Entonces, ¿por qué me vas a aplicar una multa? ¿Por qué me vas a aplicar una sanción penal cuando a todos estos otros que estaban en mi misma situación, pero que no habían pagado, se acogieron a la moratoria y los perdonás? Entonces la jurisprudencia les dio la razón por una aplicación del principio de igualdad. Entonces por eso se incluyen este tipo de normas en las moratorias, no es esta la primera que lo incluye, donde dicen, bueno, las condonaciones, es decir, los beneficios de la moratoria, las condonaciones en materia de intereses, de multas no firmes, al 26 de agosto, que era la fecha de entrada en vigencia, la suspensión y eventual extinción de la acción penal, también se aplica a aquellas deudas que fueron canceladas antes del 26 de agosto del 2020. Entonces, si yo tengo una deuda cancelada y hoy tengo una discusión meramente de puro derecho, pero que puede ser incluso penal, pero la deuda está cancelada, y bueno, yo debería tener el mismo beneficio que el que se adhiera a la moratoria. Ahora, esto que digamos que se resolvió en el pasado y todo, en el caso de esta moratoria, que ya vimos que a la mayoría de sujetos les establece una serie de requisitos que nunca se habían aplicado antes, y el más importante de los cuales es este de la repatriación, la duda que subsiste es, para estos sujetos que pagaron las obligaciones, que cancelaron las obligaciones antes de la entrada en vigencia de la ley, que no tienen obligaciones para adherir a la moratoria, porque ya las cancelaron, ¿también se les va a exigir el requisito de la repatriación? ¿Qué adhesión a la moratoria pueden hacer si no tienen nada para pagar? No tienen ninguna deuda para acogerse. O directamente, automáticamente, por el hecho de haber cancelado estas obligaciones antes de la entrada en vigencia de la ley, ya les aplican las condonaciones y la extinción de la acción penal. Entonces, esta es la cuestión. Acá me gustaría ver qué opina mi colega Alejandro, y después vamos a ver qué es lo que así también extraoficialmente ha dicho la FIP. Evidentemente, la extinción de este tipo de sanciones ha operado históricamente en todos los regímenes anteriores de pleno derecho. Y aquel que cumplió con las condiciones antes de la vigencia recibía los beneficios. Y cuando uno analiza también un poco las normas del acogimiento en sí, no está previsto en ningún lado el acogimiento a quien no tiene que pagar. Lo que está regulado en la normativa es que el que se tiene que acoger y qué es lo que tiene que hacer, el procedimiento que está previsto es para quien tiene que compensar o pagar de alguna manera, meterse en el plan o pagar todo junto. Ahora, este es un detalle que me parece no menor, comentar que la propia norma no prevé esta cuestión. Que históricamente esto ha sido así y que la situación, en base a la jurisprudencia que nombraba Santiago, lo más razonable sería evidentemente que sí. Lo más razonable debería ser que, bueno, quien ya cumplió antes, entonces que las sanciones le queden de pleno derecho. Pero este es un régimen sui generis, que no ha habido históricamente nada como esto en cuanto a que obliga a esta repatriación. De la forma en que está escrito el artículo 8 habrá que ver cómo se lo interpreta, pero la realidad es que creo que hay fundamento para decir que los casos en que realmente las obligaciones ya están cumplidas, per se deberían tener el derecho. Y esto se va a dar, claro, esto se va a dar en la práctica de diferentes maneras, ¿no? Puede haber un contribuyente que esté en este momento cuestionando una multa de AFIP por un tema que ya pagó, con lo cual lo único que queda en discusión es la multa. Ahí lo que habría que hacer es ir al juzgado que esté interviniendo, ¿no? Hacer el planteo y que el juzgado resuelva de dejar sin efecto el proceso con motivo de la aplicación de esta norma más benigna en este sentido y dejar sin efecto la multa. Es lo que debería hacer. Y también está la obligación del pago, sí, de honorarios y tal, como normalmente se prevé. La otra, y esto es lo que habrá que ver en la práctica que sucede, ¿no? Y la otra situación es, bueno, aquel que no
que ya pagó el impuesto, la AFIP nunca se lo reclamó. ¿Mm? ¿Acaso el contribuyente tiene que hacer algo antes de fin de mes para ver el derecho? No debería, pareciera, ¿no? Porque no existe, como decíamos, un procedimiento de, entre comillas, adhesión a la moratoria para que no tenga que cumplir una obligación de pago. Pero no necesariamente todo el mundo piensa lo mismo, ¿no es cierto, Santiago? Bueno, acá desafortunadamente, yo coincido, basta decir que coincido al 100% con lo que dice Alejandro, o sea, no solo eso es lo que indica el sentido común, sino porque no tiene sentido adherir a una moratoria si no tengo nada para regularizar, sino también es lo que surge de la letra de la ley. La ley no pone como condición que uno se adhiera a la moratoria en estos casos, ¿no? O sea, el sentido de esta norma es colocar en un pie de igualdad al que adhiere a la moratoria con el que no adhiere porque precisamente no tiene deuda para regularizar, pero que tiene que tener los mismos beneficios por una cuestión, digamos, lógica y de principio de igualdad como ha resuelto la jurisprudencia. Ahora, la postura de la FIP extraoficial y que todavía no ha puesto por escrito es que tienen que cumplir con el requisito de repatriación. Es decir, que la FIP estaría creando una suerte de figura de contribuyente que adhiere a una moratoria sin tener deuda, ¿no? Adhiere al solo efecto de repatriar y simplemente para tomar estos beneficios de extinción de la acción penal, condonación de multas en el caso de que le hayan iniciado un sumario o de que le puedan iniciar un sumario. Entonces, la verdad que me parece que no lo va a hacer nadie, la repatriación, y lo van a discutir, ¿no? Los que tengan alguna situación conflictiva y lo estén discutiendo, bueno, seguramente lo discutirá la justicia. Quizá alguno por ahí que tenga alguna causa penal un poco delicada, no sé, haga esta repatriación, pero parecería que en principio hay argumentos como para sostener que el beneficio es aplicable incluso sin existir adhesión formal a la moratoria y por lo tanto repatriación, que es simplemente un paso siguiente al propio acogimiento. De hecho, o sea, la repatriación presupone el previo acogimiento a la moratoria, ¿no? Así que bueno, es otra cuestión dudosa, discutible, y que surge de esta suerte de perro verde que es esta nueva moratoria. Bueno, ahora hablemos un poquito sobre los supuestos de caducidad. Habíamos visto que hay supuestos de caducidad que se le aplican a algunos sujetos y no a otros. Ahora, los supuestos de caducidad son básicamente, algunos son los propios de cualquier moratoria, es decir, la falta de pago del plan, ¿no? No es necesario, o sea, no basta con incumplir una cuota o dos cuotas, o sea, hay que incumplir una determinada cantidad de cuotas que varía en función de la cantidad de cuotas del plan, y hay todavía un plazo de espera de determinada cantidad de días corridos para que se produzca la caducidad, ¿no? Esta causal es aplicable a todo el mundo, ¿no? Pero hay algunas que no, que son aplicables solamente a determinados contribuyentes, que son los que no son las MIPYMES, los pequeños contribuyentes, etc. Y, digamos, las causales de caducidad básicamente son el pago de dividendos con posterioridad a la entrada en vigencia de la ley y por 2 años, el pago de ciertas obligaciones a compañías vinculadas del exterior, por ejemplo, el pago de regalías, el pago por servicios de asistencia técnica, el pago por intereses, o sea, todas esas situaciones que uno debe acceder al mercado único y libre de cambios para pagarlo, que hoy en día no le dejan, así que la verdad que es bastante abstracto hoy. Bueno, si lo hace, se caduca la moratoria. Otra sería las operaciones de contado con liquidación, es decir, comprar títulos en pesos en Argentina, alquilarlos en dólares afuera. Ese también por 24 meses, siempre es por 24 meses desde la entrada en vigencia de la ley. Esto es lo que dice la ley. Y finalmente tenemos una que sí es aplicable a todos los contribuyentes, que es la adquisición de activos financieros en el exterior o la transferencia de activos financieros al exterior. Y este es aplicable a todos los contribuyentes, también a las MIPYMES, también a todos, e incluso a sus accionistas.
que tenga más del 30%. Bueno, estas serían las causales de caducidad. Algunas son para algunos contribuyentes, otros para otros. La primera cuestión, me parece que no vamos a ahondar demasiado, porque ya dijimos nuevamente la razonabilidad de la distinción. Nuevamente todas estas distinciones parecen un poco arbitrarias, no tienen demasiada lógica. Es decir, ¿por qué una empresa grande tiene que estar sometida a muchas más restricciones que no tienen que ver estrictamente con su mayor capacidad contributiva ni nada, que otras? Porque realmente todas estas restricciones son de orden cambiario, ¿no? No tiene nada que ver con lo tributario. Entonces, y comprar dólares puede comprar cualquiera, ¿no? No solamente una empresa grande. Entonces, acá está la primera, ya me parece que ya hablamos, que creo que hay un planteo posible en ese sentido. Hay otra que es mucho más preocupante o más peligrosa, que es qué pasa si una sociedad realizó alguna de esas operaciones entre la fecha de entrada en vigencia de la ley y la fecha que adhiera a la moratoria. Porque, digamos, una empresa puede haber, no sé, hecho una operación de contado con liqui después del 26 de agosto y se quiere meter en la moratoria. Bueno, ahí corre el peligro de que directamente es como que nace muerto, ¿no? Su derecho a acceder a la moratoria. Pero, digamos, algunos colegas interpretan, y yo creo que razonablemente, aunque es bastante arriesgado digamos, en función del tenor literal de la ley, que aquí no se puede hablar de caducidad hasta el momento en que yo no adhería a la moratoria. Por lo tanto, todas estas causales de caducidad solo pueden regir con posterioridad a la adhesión de la moratoria y no con posterioridad a la fecha de entrada en vigencia. Bueno, la verdad que es otro punto dudoso, otro punto oscuro. Yo creo que es muy razonable esta interpretación, que lógicamente, tratándose de una causal de caducidad, debe necesariamente ser posterior a la fecha de adhesión de la moratoria que quedaría caduca, pero la ley dice que no pueden haber realizado ninguna de estas operaciones desde el 26 de agosto del 2020. Así que no sé, Alejandro, si tenés algo para comentar sobre esto. A ver, me parece que es bueno hacer la distinción entre la posición a adoptar si uno tiene que defender algo que ya hizo o aconsejar si tomar el riesgo o no tomarlo, ¿no? Acá el problema es los que no sabían quizás que tenían que cumplir esto, se enteraron después cuando se van a acoger y ven que han tenido algunos de los requisitos incumplidos, y a partir de ahí dicen, bueno, ¿qué hago? ¿Me acojo? ¿No me acojo? Ya, como dijo Santiago, ya arranca con este problema de origen. Evidentemente fundamentos para pelearla hay, es razonable sostener que no debería ser en fecha anterior. Al tratarse de una fecha a posteriori de la vigencia, el planteo que de otra manera podría hacerse de la retroactividad tampoco es tan fuerte en ese sentido, pero tiene una connotación porque es retroactivo al momento en que comenzó el régimen para uno. Con lo cual hay fundamento razonable y es un tema que me parece que va a haber que analizarlo en cada caso en particular. Bueno, y la otra cuestión que también le han preguntado a la FIP, la Federación de Consejos Profesionales de Ciencias Económicas, es: la ley habla que el contribuyente va a tener que aportar con carácter de declaración jurada información necesaria ante la autoridad de aplicación a los fines del control de los supuestos de caducidad. Es como que uno le tendría que decir, mire, ojo que yo hice esta operación, ojo que yo le pagué a mi accionista. La verdad que esto dice la ley. La reglamentación que crea un régimen de información no dice nada sobre esto. En ese régimen de información no se prevé esto, con lo cual no sabemos hoy qué es esto de que yo tengo que aportar información necesaria con carácter de declaración jurada para que la FIP controle los supuestos de caducidad. Esto está muy cerca casi de la autoincriminación, ¿no? Así que, ¿qué le voy a decir a la FIP? Che, hice algo que implica la caducidad del régimen, es ridículo. Pero bueno, está previsto así en la ley. Es otro ejemplo, si se quiere, de voluntarismo legislativo. Esperar a ver si esto realmente viene o no viene y cuáles son las consecuencias
de cumplirlo o no cumplirlo. También es eso, ¿no? Porque entre autoincriminarse y tener una multa formal, aún en situaciones donde el contribuyente puede estar o considerar que no ha violado la norma, pero el fisco tiene una posición distinta, como algunas de las que hemos visto hace un ratito, ¿no? Con lo cual, Claro. me parece que ahí va a haber que sopesar y no ponerse en riesgo, ¿no? Sí, correcto. Bueno, acá es algo que hemos adelantado, este tema de que no sucede solamente con esta moratoria, sino también que ha pasado en anteriores, que normalmente se excluye dentro de las obligaciones regularizables a través de la moratoria a los aportes con destino al Sistema Nacional de Obras Sociales. Y esto básicamente es porque la plata esa no es del Estado, sino que es de las obras sociales, que son, bueno, entes privados, no estatales, ¿no? Entonces, pero la verdad es que así como está previsto en nuestro régimen de seguridad social, existe un único tributo, que es la contribución única de la seguridad social, a través del cual se pagan digamos, los distintos tributos con destino a los diferentes subsistemas, ¿no? Al sistema de jubilaciones, al sistema del ANSAL, al sistema del PAMI, ¿no? De jubilados y pensionados, a las asignaciones familiares y también a las obras sociales. Entonces, ¿qué ha sucedido con esto, digamos? Acá vemos que hay casos, es decir, que se han planteado litigios con esto, es decir, y la Cámara Nacional de Penal Económica tiene, si se quiere, dos grandes posturas. Una es decir, que es la que surge del fallo URMA Construcciones, que está acá un poco está mencionado, que, digamos, los beneficios del régimen de la moratoria, en este caso la suspensión y extinción de la acción penal, es incoherente decir que quedan condenados parcialmente, digamos. Es decir, si a mí me permiten regularizar mi obligación de seguridad social, independientemente de que una parte no la pueda regularizar, pero si me permite regularizar los aportes y contribuciones a la seguridad social bajo un régimen de moratoria que me condona el delito o me extingue el delito, bueno, por supuesto que no, esa extinción no puede ser parcial, digamos. Esto es lo que dice el fallo URMA, sin perjuicio de que existe la obligación de pagar y regularizar fuera del régimen de moratoria los aportes al régimen de obras sociales. Pero lo que no se lo puede hacer es perseguir penalmente, ¿no? Porque si no, como que uno se beneficia, digamos, parcialmente, que no tiene sentido. Pero el fallo Tomrell dice lo contrario, dice que aun cuando sea un único tributo, que es algo que ya la Cámara Nacional, la Cámara de Casación Penal había resuelto en este fallo de Emilio Peña del 2009, que es un solo tributo, acá es un caso donde le aplicaron el principio de non bis in idem a un contribuyente que lo habían procesado y seguido una causa penal por omisión de ingreso de aportes a la seguridad social, y primero le hizo la denuncia a la AFIP y se inició la causa, todo, lo sobreseyeron. Y después vino la obra social y también lo denunció y le inició la causa y todo. Entonces, él dice, bueno, pero esto ya lo discutimos, digamos, el tributo es uno solo, y a mí ya me sobreseyeron, tengo non bis in idem. Y bueno, la Fiscalía decía no, porque en realidad una cosa es la AFIP y otra es la obra social, son sistemas distintos. Bueno, lo que dijo la Cámara de Casación Penal es, no, es un único tributo y por lo tanto la persona contribuyente está amparado por el principio que veda la doble incriminación, el principio de non bis in idem. Ahora, esto que dijo Emilio Peña y que indirectamente también dice URMA Construcciones, es decir, es un solo tributo y por lo tanto le tengo que dar a todo el mismo tratamiento, el caso Tomrell, que es de 2020, parece seguir un criterio distinto, porque entonces lo que dice acá es que en este caso tenés que analizar cada subsistema por separado. Y si los aportes correspondientes al subsistema de seguridad social que yo no puedo regularizar vía esta moratoria, o vía esta y vía las anteriores. Esto, por supuesto, analizaba una moratoria anterior. Si lo adeudado por ese subsistema supera la condición objetiva de punibilidad, bueno, la causa penal sigue con respecto a los aportes de obras sociales.
Es decir, es como que me limpio, pero parcialmente, ¿no? Este tratamiento inverosímil o incoherente que mencionaba el fallo Urma para la Sala B de la Cámara Nacional en lo Penal Económico no es ni inverosímil ni incoherente. Es decir, hay que ver si la deuda por obras sociales supera la condición objetiva de punibilidad, que es 100.000 pesos, o sea, no, es un monto muy bajo, la causa penal sigue, aunque uno por ahí de buena fe pensó, bueno, meto mi deuda de seguridad social en la moratoria y me limpio los problemas penales, bueno, podría esto no ser así. Qué sensible, ¿no, Santiago? De pensar que te vas a meter en la moratoria por el régimen de seguridad social y de repente tenés una denuncia penal y un proceso penal por lo que no regularizaste o por lo que no te alcanza el beneficio en materia de seguridad social. Sí, Y bueno, ya que está también hay que traer a colación, vinculado con esto también, es que en este tema de regularizar una deuda oculta bajo este régimen de AFIP, no hay que olvidarse que también pueden existir connotaciones de tributos locales, ¿no? En particular, ¿no es cierto?, de la ciudad o provinciales, que evidentemente si hubo alguna actividad que generó un tributo no abonado en su momento, y hoy no hay un régimen en este sentido para regularizar lo que se está regularizando bajo el régimen nacional, puede quedar ahí también una cuestión que más allá del tema económico, también eventualmente puede implicar alguna cuestión de índole penal, ¿no? sí, sí, es muy bueno ese punto y ustedes fíjense que con el blanqueo y moratoria del gobierno anterior, justamente se previó esto y entonces los distintos gobiernos provinciales dictaron regímenes de moratoria y de blanqueo de sus propios tributos, porque precisamente, digamos, la declaración en el blanqueo moratoria, digamos, nacional podía implicar una autoincriminación en materia de tributos locales. Ustedes piensen que si bien existe el secreto fiscal, los fiscos pueden intercambiar información. Entonces, la verdad es que esta es otra gran debilidad que tiene este régimen, que tienen en general las moratorias. Porque, bueno, en un sistema federal no solamente hay tributos nacionales y muchas veces los hechos imponibles de los tributos nacionales están en alguna manera solapados con los hechos imponibles de los tributos provinciales, como particularmente con el impuesto a los ingresos brutos. Así que es buenísimo el punto y es algo que seguramente, en particular, en cuestiones de deudas o no ocultas o bienes no declarados o ese tipo de situaciones, seguramente harán a más de uno reflexionar y dudar de ingresar en un régimen de moratoria, ¿no? Y bueno, la última, digamos, que pusimos acá es esto que nosotros llamamos innovación legislativa. Este es un tema bien político, la verdad que yo personalmente no quisiera tampoco abundar demasiado, pero sí es bastante sugestivo y bastante significativo, por usar algún término, esto de siendo tan restrictiva y tan exigente la moratoria para que alguien pueda ingresar y que le piden que prácticamente traiga sus bienes y que no pueda disponer libremente de sus bienes y los tenga que traer al país. Esto de esta flexibilidad tan grande con los declarados en quiebra. Históricamente los declarados en quiebra, los fallidos, estaban excluidos de cualquier régimen de moratoria, ¿no? Pero ahora se los permite. Se permite que adhieran en la medida que haya avenimiento decidido por el juzgado comercial, ¿no?, que lleva a la quiebra. Y la verdad que acá, digamos, los malpensados, que nunca faltan, le han puesto a esta cláusula, si se quiere, nombre y apellido. Pero digamos, es sugestivo que siendo un régimen tan restrictivo, con tantos requisitos, se permita a alguien fallido que tiene una deuda con el fisco regularizarla a través de una moratoria. Por lo menos nosotros, yo he revisado algunos antecedentes de moratorias anteriores y es la primera vez que lo veo. Y bueno, nada, o sea, hay algunas interpretaciones de por qué esto fue así,
que no sabemos si son ciertas o no, pero digamos, es sugestivo, digamos, que un régimen tan restrictivo haya sido tan flexible con este punto que en general es realmente novedoso, ¿no? Sí, sobre todo, ¿no es cierto?, que limpie cuestiones penales, eh, que dé tanto beneficio fiscal a quien haya podido actuar en forma fraudulenta en contra del Estado y le permita, ¿no es cierto?, liberarse en gran medida de los intereses, de multas y del resto de los procesos cuando actuó de esa manera que históricamente, como decía Santiago, han estado vedados estos sujetos de beneficiarse con estos regímenes, ¿no? Que normalmente tienen otro objetivo. Así que bueno, la gran pregunta, porque uno al principio dice, bueno, esta moratoria se amplió por toda la cuestión de la pandemia, la cuarentena, la situación económica, pero cuando uno se pone a analizarla, no pareciera que están así, ¿no? Entonces, es para acompañar eh, a la gran situación compleja económica que causó eh, este tema del coronavirus y de la situación económica en que se ven en este momento los contribuyentes, o en realidad esta moratoria ha tenido otros puntillosos y puntuales objetivos. La realidad es que la situación grave de muchos contribuyentes económica muy posiblemente va a requerir que haya otro tipo de moratoria para que se pueda sanear la verdad de no poder generar ingresos, no poder tener actividad económica o verla reducida en una gran medida. Entonces, ¿vendrá otra moratoria? Y ya podemos dejar, Santiago, el título para charla. Sí. Y lo que sí, ya esta era la última pregunta o el último tema que habíamos, y estamos además en hora, más ya llevamos una hora aproximadamente. Por supuesto que si hay preguntas y podemos responderlas, cuenten con nosotros por lo menos para intentarlo. Bueno, muchas gracias Alejandro y Santiago. Yo quería hacer un comentario respecto de la condonación de intereses por obligaciones canceladas con anterioridad y allí quería citar dos precedentes recientes de la Corte Suprema, que son los casos Bunge y LDC, que se refería a intereses por obligaciones aduaneras que se habían pagado con anterioridad a la moratoria que estaba incluida en la ley de blanqueo. Y en esos casos los contribuyentes invocaron la condonación automática y de pleno derecho y el fisco les exigió la presentación del formulario 408 de desistimiento de la acción y del derecho, a lo que se opusieron, y la cuestión llegó a la Corte Suprema, que falló en favor de los contribuyentes porque dijo que la ley no preveía la presentación de ese formulario ni de cumplimiento de ningún requisito, y entonces falló en favor de los contribuyentes. Y es interesante leer también el dictamen de la Procuradora Fiscal ante la Corte, que dijo que la ley podría haber exigido el requisito de desistimiento de la acción y del derecho para ese caso, pero simplemente no lo hizo. Y si no lo hizo, no es aplicable ninguna exigencia. Creo que estos dos precedentes, que son de este año, pueden ser muy útiles para tomar decisiones respecto de si es necesario o no ingresar el 30% de los activos en el exterior para obtener la condonación de intereses. Y lo otro tenía una pregunta. Ustedes mencionaron que la ley habla de socios directos o indirectos. La pregunta es, ¿esto aplica a las personas físicas también? Porque se me ocurría, si un socio del estudio quiere ingresar en la moratoria, ¿los otros socios tienen que repatriar sus activos? En realidad, yo lo interpreto que es el socio de la sociedad, ¿no? O sea, no de las personas físicas. Pero bueno, la verdad que la redacción es muy poco feliz y se ha preguntado qué ha querido decir con socios directos e indirectos y no ha respondido la FIPA aún. Yo me parece que el tema del socio es referido a personas jurídicas solamente y el requisito es, bueno, si hay un contribuyente que es una persona jurídica, bueno, también su socio directo o indirecto
tiene que hacer la repatriación del 30% de sus activos. Así es como por lo menos como lo estoy interpretando, yo. Y déjame, Manuel, una cosita, es muy bueno, digamos, el comentario que haces y los fallos esos son realmente muy importantes. Y porque también precisamente en este caso perfectamente podría la ley haber dicho, mire, la condonación de pleno derecho de los intereses o de las multas anteriores está sujeta a que repatrie, pero no lo dice. Entonces, me parece que ahí está la respuesta y que ese fallo de la Corte, si mantiene el criterio, es realmente decisivo. Yo comparto también la posición en cuanto a lo de los socios, creo que se refiere a las personas jurídicas y además tampoco le vería ningún sentido de razonabilidad que pretenda que se aplique a una persona física, como el caso Manuel que está planteando en el estudio. Justamente volviendo al tema de la jurisprudencia, específicamente mencioné yo que ni en la ley ni en la resolución se ha previsto que el sujeto que se quiera adherir sin tener que pagar tenga que hacer algo. Y eso me parece que también va un poco en consonancia con la jurisprudencia que Manuel mencionó. Así que, bueno, no sé si hay alguna otra pregunta. En cuyo caso, Bueno, te agradecemos y gracias a ustedes. Gracias a ustedes. Una presentación muy buena, muy esclarecedora. Y yo comparto con ustedes que esto parece estar hecho para que ninguna empresa de cierto tamaño se presente y que más bien es lo que dijo Santiago, esto tiene nombre y apellido que no vamos a develar en esta reunión, pero parecería que está armado para eso. Así que bueno, les agradecemos y damos por finalizado el evento. Muchas gracias, muy bueno todo, muy interesante, muchos recovecos para tener en cuenta y analizar. Bueno, no, gracias a ustedes por estar hasta ahora en este tema así tan poco atractivo y bueno, será hasta la próxima. Siempre es un placer poder participar en los eventos del colegio, así que bueno, de mi parte agradecerles. Muy bien, adiós, hasta luego. Muchas Hasta gracias. luego, chau, chau.